Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1 se instala mesa de negociación entre gobierno y disidencias. Única condición, respeto por los derechos de la población civil. Desarrollo del encuentro Petro-Consejo Gremial, reunión en Cali la próxima semana sobre seguridad y orden público. Soldados que fueron abandonados desarmados por sus superiores en zona de las disidencias ahora están investigados por denunciar en video su situación. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, con gol en victoria de su equipo en Rusia, John Córdoba respondió a su convocatoria en selección. Con su empate en Montería, el Medellín es parcialmente líder del fútbol colombiano. Y se vistió de rojo Sepp Kuss, quien ahora comanda la Vuelta a España. Roglic ganó la 8ª etapa. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El estigma de la ultraderecha contra los jóvenes quedó expuesto en la discusión del programa de subsidios Jóvenes en Paz en el Congreso. Para el representante Corso, recibir el subsidio sería algo así como una confesión de ser delincuente. Gustavo Monge. Mónica, a él y a otros que andaban con el mismo argumento, se les explicó que se trata es de prevenir que ellos, los jóvenes, sean víctimas y no protagonistas de ningún delito, al tiempo que se estimula su participación económica en la sociedad. Esta semana se produjo una fuerte polémica en el Congreso de la República por el programa que pondrá en marcha próximamente el gobierno denominado Jóvenes en Paz, con el cual muchachos que están inmersos en círculos de violencia recibirán un subsidio de 1 millón de pesos a condición que ocupen su tiempo estudiando y trabajando y dejen a un lado cualquier ambiente no legal. Darle subsidios a jóvenes mayores de edad que hayan cometido delitos, que hayan pertenecido a la primera línea, sobre todo estos que cometieron delitos, que destruyeron los bienes públicos, de interés público, que atacaron a la policía, es un tema supremamente grave. Estamos estigmatizando como se ha hecho, sobre todo la oposición durante décadas, que los jóvenes son violentos, que los jóvenes son vagos, que los jóvenes son terroristas. El Ministerio de la Igualdad, promotor de esta iniciativa, propuso los siguientes requisitos para ser beneficiario del apoyo económico. Jóvenes entre 14 y 28 años en situación de pobreza extrema. Jóvenes rurales en explotación sexual o vinculados a dinámicas de criminalidad. Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos. Por parte de algunos de la oposición, muy mala fe. No comprenden el programa de Jóvenes en Paz o quieren generar un manto de una opinión pública con mentiras. No obstante las aclaraciones del gobierno, la oposición considera que no se puede premiar a quien ha estado en la ilegalidad, mientras otros jóvenes se esfuerzan y no reciben nada. Se incentive a los jóvenes rurales, jóvenes que quieren emprender, fortalecer el cultivo, el desarrollo y crecimiento de la tierra en Colombia. Pero del lado del gobierno la tesis es que precisamente por estar fuera de los beneficios del Estado hay que incluir a los marginados en la sociedad legal. Lo que se pretende con este proyecto es que los jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando, puedan ingresar de alguna manera al mercado social, laboral y que no puedan caer en las garras de la delincuencia. Los jóvenes que accedan al subsidio de 1 millón de pesos lo recibirán durante 18 meses. Francia Márquez salió al paso de las críticas de la oposición que calificó el programa Jóvenes de Paz como un subsidio para no delinquir. Explicó que la idea es estimular los estudios y que no habrá delincuentes con subsidio. Marta Olaya. Mónica, la idea es evitar que los recluten las bandas criminales como está ocurriendo hace décadas en los territorios, pero también mantenerlos ocupados, pues además de estudiar, tendrán que acreditar el trabajo social que hagan antes de cada cheque. Esto no es un incentivo a sicarios. En medio de la discusión sobre el presupuesto general de la Nación para el próximo año que se realizó el pasado 29 de agosto en la Comisión Séptima de Senado, la vicepresidenta Francia Márquez respondió a los cuestionamientos de los distintos partidos políticos sobre el programa Jóvenes en Paz, argumentando que el objetivo principal es alejar a la juventud de las bandas criminales y la violencia. A las diferentes circunstancias. Durante el debate, la vicepresidenta aclaró que la ayuda monetaria estará condicionada a que los jóvenes estudien o de lo contrario será suspendida.
Lo que van a recibir estos jóvenes es una transferencia condicionada. ¿Condicionada a qué? A educación, ¿sí? A que se obliguen a educarse. Para eso entonces estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con el SENA. Igualmente desmintió a quienes aseguran que este programa beneficiará a delincuentes. Uno de los criterios es que no podrán ser parte de este programa jóvenes que tengan una orden de captura o jóvenes que tengan una condena. Hace unos días el Ministerio de Hacienda señaló que esta iniciativa, que estará lista en los próximos días, es viable fiscalmente y tendría un costo aproximado de 1.2 billones de pesos al año. Sin embargo, aclaró que estos cálculos no incluyen la ampliación de este programa a otros sectores. Para esta juventud. Para algunos expertos, aunque este programa no tiene dificultades financieras, el problema radica en mirar si se cuenta con la infraestructura para ejecutarlo en las zonas más afectadas por el conflicto armado. El hecho de que esté en el plan de desarrollo le da la viabilidad financiera al plan. ¿Por qué? Porque está sujeto desde luego a un marco fiscal de mediano plazo y a un plan financiero. Este programa, que aún está en proceso de ajustes, inicialmente se implementaría en los 100 municipios más afectados por el conflicto armado y el crimen organizado. La iniciativa podría estar lista este mes y busca beneficiar a 100.000 jóvenes en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Luego de la ausencia del presidente en el Congreso de la ANDI, el Consejo Gremial se reunió con él el martes pasado y de ahí les quedó un futuro cronograma de reuniones y una lista de temas. El primer resultado del encuentro que sostuvo el martes pasado el presidente Gustavo Petro con el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 sectores de la producción, es una reunión que sostendrán este lunes 4 de septiembre en Cali, los empresarios con altos funcionarios del gobierno y las fuerzas militares, para buscar soluciones que frenen la ola de inseguridad que se vive en el país. Vamos a arrancar con una reunión del próximo lunes que yo diría es como un primer resultado de esta aproximación que tuvimos con el presidente y de la receptividad que tuvo nuestra solicitud. En la reunión, que duró cerca de 3 horas, los gremios ahondaron en el aumento de la inseguridad que enfrenta el país y las implicaciones económicas que esto puede tener. Yo creo que el presidente no solamente es consciente de que hay un problema, sino que hay un deterioro en la percepción de seguridad a nivel territorial, y el énfasis nuestro fue en decirle eso tiene además unas implicaciones económicas. Los empresarios enfatizaron al presidente la celeridad de medidas para frenar el aumento de la extorsión y otros delitos que se han venido disparando y que podrían tener efectos futuros sobre la inversión. Y nosotros le hicimos mucho énfasis en que no atender prontamente ese problema de la seguridad va a tener implicaciones en el crecimiento y en las inversiones del futuro. Aunque no se ahondó en las reformas sociales que está promoviendo el gobierno Petro, los empresarios aprovecharon la reunión para manifestar la preocupación por la nueva reforma laboral que se radicó hace unos días ante el Congreso. La nueva reforma no le está mandando unas señales claras a los informales, que son 60 de cada 100 personas que trabajan están en la informalidad, y nosotros creemos que esta es una oportunidad para atacar ese problema, para resolverlo. El malestar que generó entre algunos gremios la inasistencia del presidente Petro hace unas semanas al Congreso de la ANDI en Cartagena, en donde fue blanco de críticas por parte del fiscal Barbosa. Miserable y desvergonzada. No se tocó en esta reunión. Esa pregunta hay que hacérsela a los gremios que sienten que ha habido, digamos, asperezas. La realidad es que fue una reunión cordial. Pese a que algunos gremios aseguraron que este encuentro generó una desazón porque no hubo acuerdos concretos, el presidente del Consejo Gremial señaló que con las reuniones que inician la próxima semana se ven los primeros resultados. El ex jefe de la Policía Nacional, ahora como candidato a la alcaldía de Bogotá, está dispuesto a iniciar una mega investigación para desmantelar las bandas de robo de celulares. A él y a sus competidores por la alcaldía de Bogotá les preguntamos por sus ideas de seguridad. Camilo Galán. Mónica, hoy recibimos también la respuesta de Jorge Enrique Robledo, quien considera que la inseguridad se cultiva en la pobreza y el desempleo, y la de Rodrigo Lara, que propone reclutar perros criollos negros que, según él, son muy inteligentes para detectar droga cerca a los niños.
Los candidatos a la alcaldía de Bogotá tuvieron una semana movida por cuenta de varios debates que se llevaron a cabo esta semana, además de los resultados de la primera encuesta hecha por Invamer, que tienen a Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar liderando la intención de voto de los capitalinos. Pero hay otras que no lo son. De otra parte, la inseguridad que se vive en Bogotá es quizá el tema más importante de los candidatos y que tienen como bandera en la mayoría de ellos la seguridad para devolverle la confianza a los habitantes. Sí, es la verdad. Aunque la idea para superar este problema que flagela a los ciudadanos está ligado a aumentar el pie de fuerza y el uso de la tecnología para identificar delincuentes, Noticias 1 les consultó a los candidatos soluciones concretas para combatir la inseguridad, más allá de aumentar el número de policías y de instalar cámaras de seguridad, y esto fue lo que respondieron. Vamos a crear grupos de policías con perros. No para agredir, por supuesto, sino para prevenir. Incluso vamos a adoptar perros callejeros, los perros criollos negros, que son muy inteligentes, para que cumplan con esa tarea disuasiva. Tenemos que promover la formación y el reclutamiento de más mujeres policías. Las mujeres son mucho más aptas, mucho más idóneas en la policía para prevenir el maltrato y el abuso a la mujer. Vamos a crear grupos de policías, mujeres de civil, presentes en el Transmilenio. Enfocar las investigaciones en las principales bandas delincuenciales de Bogotá, dedicadas al hurto de celulares, a la receptación y al lavado de activos producto de esos delitos. Investigaciones express de 40 a 45 días. Capturar a los delincuentes prolíficos, reincidentes y recurrentes. En la operación Autoridad, en los primeros 100 días, serán capturados 50 por localidad. Aquí hay que atender el problema social que está detrás de la inseguridad de la ciudad. La pobreza y el desempleo no justifican ninguna forma de inseguridad, pero sí son caldo de cultivo. Entonces aquí en mi alcaldía vamos a promover una política grande de inversión pública para trabajar, que apunte a impedir que tantos jóvenes bogotanos terminen en las garras de la delincuencia, ¿cierto? Lograr que la delincuencia disminuya en la ciudad y que los ciudadanos dejen de sentirse inseguros cada vez que salen de sus casas será uno de los retos del sucesor de Claudia López en la alcaldía de Bogotá. El Congreso tiene otra oportunidad de construir algo de credibilidad sobre la justicia electoral con la reforma al actual Consejo Nacional Electoral, que antes era refugio de descabezados en elecciones y ahora lo es de investigados por la Corte Suprema. Se radicó nuevamente en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reformar el Consejo Nacional Electoral, organismo que es calificado como uno de los más corruptos del país, por cuanto sus magistrados son elegidos en el Congreso y por dicha razón su independencia está comprometida. La reforma a la organización electoral o al Consejo Nacional Electoral en general es una de las reformas que más necesita el país. De hecho, una de las 3 matrices o madres de la corrupción en Colombia tiene que ver con la falta de control al sistema electoral colombiano. Con eso Colombia podrá avanzar por lo menos 40 o 50 años en temas de lucha contra la corrupción. Ahora la idea es que los miembros del Consejo Nacional Electoral sean elegidos por las altas cortes. Ya no serán los congresistas que terminan eligiendo amigos u otras personas que se queman en elecciones, sino que ahora lo van a elegir son un concurso de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, de ahí sale un listado de elegibles y la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, cada una de esas cortes va a elegir a 3 magistrados para componer un Consejo Nacional Electoral de 9 magistrados. Representantes a la Cámara explicaron con ejemplos la necesidad de la reforma. Que allá a nadie le pasaba nada. Entró financiación ilegal a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, hoy demostrado y está ante un proceso judicial y salió absuelto de la investigación del Consejo Nacional Electoral. Es evidente que el Partido Liberal tenía que haber hecho su convención nacional el año pasado. Y fíjese que otra vez el Partido Liberal está pidiendo que le den plazo hasta enero del año que viene, cuando el presidente Gaviria pretende dejar a su reemplazo, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, que no lo puede hacer si lo obligaran, como dice el auto del Consejo,
a hacerlo antes de que termine este año porque él es gobernador. En 2022 la reforma al Consejo Nacional Electoral se hundió en primer debate en el Senado de la República. Ahora se radicó en la Cámara con el propósito de alcanzar su aprobación. Esta vez hemos convencido más gente, tenemos la esperanza de que haya una mayor posibilidad, pero no es fácil, porque ni los partidos políticos ni a los políticos les gusta que los controlen. La reforma al Consejo Nacional Electoral iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que atiende las propuestas de cambios en la Constitución. El corte de pelo para hombre en Medellín es más caro que en Bogotá, pero el más barato está en Buenos Aires, Argentina, lo que indican los indicadores. Según los precios de este mes en la lista Expatistan, un corte de pelo estándar de hombre en París vale 79.928 pesos en promedio, en Medellín 40.053, en Cartagena 34.527, en Bogotá 32.824 y en Buenos Aires 19.610. Esto indica que es mejor viajar mechudo. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque en el momento de su rescate sus comandantes les dijeron que no habría ningún tipo de investigación o sanción, los soldados desminadores que estando desarmados fueron atacados por las disidencias y pidieron ayuda humanitaria para evacuar, están siendo investigados por el ejército por haber hecho el llamado. General comandante del ejército. En junio pasado, 20 soldados del batallón de desminado humanitario número 5 publicaron este video para que se conociera su angustioso llamado de auxilio, debido a que estaban abandonados a su suerte de sus superiores desde cuando las disidencias les quemaron el camión en el que se transportaban y amenazaron con asesinar a todo el personal de esa unidad si en las siguientes 24 horas no abandonaba su base instalada en la vereda Río Blanco, en Baraya, Huila. Sé que por esto a muchos nos van a echar del ejército, pero queremos pedirle a organismos de derechos humanos y derecho internacional humanitario para que por favor puedan interceder por nosotros, lo hagan. Los soldados que pidieron la intervención de organizaciones de derechos humanos no tenían armas para defenderse ante un eventual ataque, porque debido a su trabajo humanitario, que debe ser neutral, les está prohibido portarlas. Seguiremos desminando por nuestro país. Señor presidente. Superiores de estos soldados les dijeron que no serían sancionados. Sin embargo, la oficina jurídica del ejército inició un proceso disciplinario en contra de los 26 desminadores, a algunos por el delito de aparecer en el video en que piden ser auxiliados. Se le hace un llamado de atención por presentar actos de indisciplina, ya que se logra identificar que aparece en el video, el cual fue difundido por diferentes medios de comunicación, causando un impacto negativo para la imagen y prestigio de la institución. Otros soldados de la compañía Aquiles son investigados internamente porque abandonaron la base. Esos uniformados argumentaron que lo hicieron para proteger sus vidas. La imagen parece ser más importante para el teniente comandante de la compañía Aquiles y la oficina jurídica que la vida y protección de sus hombres. Indicando que se encontraban abandonados por parte de su batallón y sin seguridad alguna, como desobedecer la orden de permanecer en el lugar. Noticias 1 conoció que hasta el momento los soldados investigados no han recibido información clara sobre la tipicidad de la falta disciplinaria que habrían cometido. Además, han hecho saber que no entienden por qué superiores suyos les dijeron que no serían ni investigados ni sometidos a sanciones de ningún tipo. El mayor aparato de la Feria de Tecnología Educativa que se exhibió en Bogotá es un domo conectado a un sistema de 90 planetarios de todo el mundo que imitan el sistema solar y le permiten al estudiante revisar sus conocimientos de matemáticas, física y anatomía, entre otras materias. Este domo inmersivo que está suspendido a 3 metros del piso y conectado a 6 proyectores ya es parte de la infraestructura de instituciones educativas del país para motivar la enseñanza a estudiantes y que fue expuesto en la Feria de Tecnología e Innovación Edutecnia esta semana en Bogotá. Que los estudiantes aprendan de una forma diferente diferentes materias como puede ser física, como puede ser astronomía, como puede ser matemáticas. La cúpula que está conectada a un sistema de imágenes que usan más de 90 planetarios de todo el mundo y ayuda a ilustrar con una mayor experiencia la conformación del espacio, la anatomía del cuerpo humano o los elementos de la tabla periódica. El Colegio de la Enseñanza de Medellín es la primera institución educativa en el país que tiene este tipo de domos interactivos. Un interés por parte de los diferentes
gobiernos locales, es decir, acá en Bogotá con IDARTES, en Cali con la alcaldía de Cali, para poder tener este tipo de escenarios. Tendencias como plataformas académicas, protocolos de bioseguridad y la implementación de aulas interactivas se expusieron en Bogotá para impulsar metodologías de aprendizaje a estudiantes y docentes en todo el país. La hoja de vida es una base para buscar empleo, pero allí no está lo que el entrevistador quiere conocer de las cualidades personales del candidato. Él debe prepararse para venderse a sí mismo. La etapa laboral empieza en los procesos de selección. A partir de ahí, una buena preparación es fundamental para proyectarse en la entrevista. Los expertos recomiendan tener una hoja de vida actualizada y bien estructurada, conocer a profundidad la vacante a la que se está postulando e indagar sobre la empresa en la cual se está realizando el proceso de ingreso. Es muy importante que desde el inicio de la recepción de la llamada, del mensaje cuando convocamos a alguien para participar en un proceso de selección haya una buena actitud, disposición, llegar al lugar de la entrevista o donde tengamos la prueba, o si es un acercamiento virtual, ser muy puntual. Los procesos de selección han venido cambiando y la virtualidad ha influido. Las empresas no solamente buscan postulantes con experiencia y conocimiento, sino que también evalúan las habilidades blandas que puedan aportar en el entorno laboral. Organizaciones no solo nos fijamos en la hoja de vida de una persona, en sus conocimientos, en su experiencia relacionada con el cargo, sino también en el ser. Entonces, las cualidades, los valores, acercar un poco a la persona o evaluar un poco a la persona frente a la adaptación que tendría el equipo de trabajo. Estos cambios han llevado a que las empresas busquen innovar. Para ello, han desarrollado herramientas que tienen la finalidad de sacar de la zona de confort al postulante y ponerlos en escenarios innovadores, donde se puedan evaluar no solamente los conocimientos, sino las aptitudes de la persona frente a situaciones que pueden suceder en el día a día. El colombiano Jorge Iván Palacio es el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que sancionó a Luis Rubiales por su polémico beso a la futbolista Jenny Hermoso. Jorge Iván Palacio fue el encargado de suspender a Luis Rubiales y dejarlo por lo menos 90 días fuera de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la situación que se presentó con el beso que le dio el dirigente a la futbolista Jenny Hermoso. Palacio, de 67 años, es un abogado graduado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Posteriormente se convirtió en magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Sus inicios en el mundo de las leyes se dieron como juez civil municipal, especializado en el derecho laboral. Su buen trabajo lo llevó al Tribunal Superior de Medellín, donde también cumplió con una destacada tarea. Posteriormente fue en 1987 cuando Palacio dio el salto a la Corte Suprema de Justicia. Fue magistrado durante 11 años. En 2013 presidió la Corte Constitucional, alto tribunal, en el que estuvo hasta 2017. Su vínculo con el fútbol inició en 2010 cuando conformó el Comité de Ética de la FIFA, luego de que la Conmebol lo postulara. Allí ayudó a construir el Código de Ética por el que fueron investigados por corrupción los directivos Nicolás Leos y Julio Grondona, proceso en el que Palacio se declaró impedido al desempeñar el cargo como recomendado de la Conmebol. En 2017 llegó a la Comisión Disciplinaria y actualmente se desempeña como presidente de esta, razón por la que su nombre se hizo célebre al decidir sobre el polémico caso de Luis Rubiales. Por unas decisiones en 2020 volvió a la escena pública, al ser nombrado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como integrante de la Junta Directiva de EPM. En la escuela de Federico Valencia en Bogotá se reunieron varios futbolistas de los 90, no solo para revivir buenos momentos, sino para hablar de Selección Colombia. Jugadores de los equipos capitalinos protagonistas de la liga en los 90s hablaron del inicio de la eliminatoria y la selección. Los colombianos vienen de Europa y pues Venezuela está en un clima templado también, pero esperemos de que esos 3 puntos siempre decimos que es para Colombia. Uno de los defensas de la selección de esa época, Hugo Galeano, afrontó 12 juegos por eliminatoria y habla de la actual convocatoria. Yo recuerdo en la época nosotros para Francia 98 que también decían que estábamos viejos para esa eliminatoria y pues gracias a Dios al último partido contra Venezuela clasificamos, pero yo creo que se puede ir dando poco a poco esa renovación. El máximo goleador de la historia de la liga, Sergio Galván Rey, destaca los llamados. Ojalá que le vaya bien, sea con los nombres que sea y seguramente estos llamados seguirán siendo los mismos o no, de acuerdo al rendimiento y los resultados. Y habla de James Rodríguez. No viene con ritmo de competencia, yo creo que
es importante. Vos sabés lo que son las eliminatorias sudamericanas, son bravas, son bastante difíciles y yo buscaría, ¿no?, jugadores que estén compitiendo continuamente. Algunos ya como entrenadores y con sus propias escuelas o simplemente cercanos al fútbol profesional opinaron sobre los puntos que debe hacer Colombia en esta primera doble jornada ante Venezuela en casa y visitando a Chile. Yo firmo con 4. Firmo porque creo que a Chile siempre, en Santiago siempre nos ha ido bien. Tiene un equipo excelente y 6 puntos. Colombia está para sacar 6 puntos. La experiencia que acumuló Hugo Galeano en el deporte la quiere hacer visible en Bogotá. Para que todo ese dinero que ha habido y que no lo están apostando al deporte tenga que estar. Así que vuelve la selección, vuelve la eliminatoria y el camino al Mundial de los 3 países en 2026, Estados Unidos, Canadá y México, donde serán 6 cupos y medio para asistir por la Conmebol. Tras escalar el Everest, el montañista colombiano hizo cumbre. En el Kilimanjaro hablamos de Mateo Izaza y su objetivo es hacer las 7 cimas más altas del planeta, una por continente, incluyendo los 2 polos. Rumbo al Kilimanjaro. Mateo Izaza fue más allá del techo de la tierra. Después de escalar el Everest nace el proyecto de las 7 cumbres, que consiste en escalar el pico más alto de cada continente. Ya escalé el Everest en Asia y ahora acabo de escalar el monte Kilimanjaro en África. Sí, su segundo paso fue en el punto más alto de África. La expedición para escalar el Kilimanjaro en total duró 6 días. Son 6 días para subir y bajar de la montaña. En realidad uno el día 5 es que llega a la cima, comienza parte del descenso y ya el 6º día baja del todo. 19 porteadores, 3 cocineros, 5 guías y 8 escaladores que hicieron cumbre, guiados por Mateo Izaza, quien tuvo una preparación previa. Yo inicié recorriendo algunos parques nacionales como el Ngorongoro, Tarangire y el Parque Nacional Serengeti, hermosísimo, allá en la gran planicie, en la gran sabana africana. Fue así, como el jueves 24 de agosto tuvo un significado especial para este montañista colombiano. Trata uno de llegar al amanecer para ver más bonita la montaña, para tener más chance de que las nubes estén bajas y tenga un mejor clima. Y es que la atracción de Mateo Izaza por las cumbres se resume en una palabra: pasión por escalar montañas, con mi trabajo que es guiar y ayudarle a alcanzar los sueños a otras personas. Su compromiso por las 7 cumbres ya tiene un tercer objetivo. De la Aconcagua, la montaña más alta de América, de casi 7.000 metros, y también la montaña más alta por fuera de los Himalayas. Voy a intentar hacer la cumbre en enero y a la vez guiar a un grupo de colombianos. En el sur del continente, siguiente asalto a una cima, en la que apuesta a que ondee el tricolor en lo más alto de los Andes. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo, aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.